Y ya, directamente comparto mi pantalla. Bien, entonces, como recordarán de la clase pasada, dejamos este problema a resolver, ¿no? Bueno, a que lo fueran pensando si podían, que viéramos dónde son los intervalos donde la función es creciente y decreciente para esta función, ¿no? Entonces ya directamente aplicando lo que ya habíamos visto, sin entrar mucho detalle de la discusión de cómo, por qué se hace de esta manera, ya vimos los puntos que podríamos hacerlo casi como receta de cocina, pero aunque lo hacemos de receta de cocina, nosotros ya sabemos de antemano que todo está justificado y fundamentado, ¿verdad? Entonces, el primer paso es sacar los puntos críticos. Para sacar los puntos críticos, derivamos y igualamos a 0, ¿no? Entonces, directamente ya voy a poner aquí f' de x es igual a 15 por 3, 45. 45t cuadrada menos 5t a la cuarta. Bien, directamente ya está derivado y entonces de ahí tenemos que obtener los puntos críticos, es decir, cuando la función es igual a 0. Para que sea más sencillo, ya saben que siempre es mejor reescribirlo de forma que sea más fácil de ver esto, ¿no? Cuando tenemos un cociente es cuando se ve como que es un poco más necesario. Que a lo mejor no fuera tan necesario, pero pues siempre ayuda, ¿no? Pues aquí vemos que tenemos 5, podemos factorizar un 5 y por lo menos una t cuadrada, ¿no? Me va a quedar 5, déjenmelo, hago un poquito más grande, aunque luego lo disminuya el tamaño. 5t cuadrada, que multiplica a 9 menos t cuadrada, ¿no? Y queremos que eso sea igual a 0. Por lo tanto, los puntos críticos son x igual a 0, x igual a, de aquí sale a menos 3 y x igual a 3. Bien, entonces con estos puntos ya podemos establecer nuestros intervalos. Entonces, los intervalos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito, ¿no? Entonces ya sabemos que con relación a estos puntos vamos a hacerlos y siempre van a ser intervalos abiertos, digo nada como puntualizando esto que creo que es bueno, para algunos ya será como claro. Entonces conviene los intervalos abiertos porque no necesitamos evaluar en menos 3, en 0 o en 3, porque ya sabemos que ahí pues la derivada es igual a 0, ¿no? Y me dará exactamente el punto crítico, el punto extremo si es que existe o en algunos casos no existe, ¿no? Como ya también lo habíamos visto, como para el caso de x cúbica, por ejemplo, o esta que ya podemos más o menos ir viendo la gráfica, ¿no? Entonces, lo que ya habíamos discutido, vamos a tener de aquí a acá de aquí a acá un intervalo, vamos a tener este otro intervalo, vamos a tener este otro intervalo y luego pues ya, el que se sigue, ¿no? Que son los 4 intervalos con los que vamos a trabajar, ¿no? Bien, y entonces lo que habíamos dicho es que evaluábamos, tenemos que evaluar para ir viendo cuál es su comportamiento. La pregunta sería, yo, por ejemplo, aquí tengo entre menos infinito y menos 3. Pues vamos a quedarnos con el más sencillo. Podemos poner, por ejemplo, f de menos 4, que es el más sencillo, el número más sencillo en ese intervalo, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿es en f o en f'?
Queremos ver dónde la función sea creciente y dónde la función es decreciente. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, en f, yo puedo tomar un punto aquí a lo mejor, o puedo tomar un punto acá, digo, pensando en que me muevo. Si evaluamos en f, eso nos puede ayudar ya cuando estemos más o menos con una idea más general de la función, porque nos puede servir para ver qué tan arriba o qué tan abajo está la función. En este caso, por ejemplo, si yo evalúo en el punto crítico, puedo encontrar exactamente cuánto vale este punto, cuánto vale este punto también. Ahí, déjenme. Pero aquí queremos ver que la función es creciente o decreciente. Si la función es decreciente, ¿qué tiene que pasar con la derivada? ¿Tiene que ser negativa? Exactamente, ¿verdad? Entonces, si se fijan, entonces sí nos conviene en este caso evaluar en f'. Aquí tendríamos que obtener, digo, no lo voy a hacer para no ocupar tanto tiempo para este primer problema, pero vayan haciéndolo ustedes, ¿no? Encuentren cuánto vale esta f' evaluada en -4. Nosotros, porque todo está bien fundamentado y ya más o menos estamos entendiendo, y tenemos de momento la ayuda de la gráfica, sabemos que esto me tiene que dar negativo. Porque por la gráfica está decreciente, pero bueno, ya saben, ¿no? O sea, ahorita me está ahorrando ese paso, pero ustedes, por ejemplo, si este fuera un problema de examen, ustedes lo que tendrán que tomar la calculadora y meter los valores a la función derivada, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? Aquí tendrán que sustituir los valores, ¿no? Bien. Lo seguimos con esto, tomamos ahora un número que está entre -3 y 0, pues nos podemos quedar con el -1, también es de lo más sencillo. Aquí nos podemos quedar con el 1, y aquí nada por simetría, me voy a quedar con el 4. Y entonces, pues como lo tenemos aquí, otra vez les digo, tendríamos que hacer la evaluación, pero para no tardarnos, entonces, el primer intervalo lo tengo que va a ser negativo, la derivada, el siguiente va a ser positivo porque se ve que la función se va elevando, el tercero va a ser también positivo y luego el cuarto negativo, ¿no? Entonces va a ser aquí. El valor que obtenga va a ser positivo, aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo, ¿no? Y todos estos son primados, ¿no? Entonces, bueno, nada más les dejo eso, que digo, lo repito mucho porque si no vayan a pensar que este es el camino, ¿no? El camino ya lo habíamos comentado, que es evaluar. Ahorita no lo hago por tiempo, ¿no? Siempre evaluar estos polinomios toma un poquito de más tiempo y ya se ve hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, insisto, ustedes tendrán que evaluar, ver cuánto vale f' de -4, f' de -1, f' de 1 y f' de 4. Nos quedamos con el signo nada más, básicamente no nos interesa si es un -5 o -3, un -20, simplemente nos interesa que tenga ese menos. Ya la magnitud, es decir, si es -5 o -20, ya nos va a decir qué tan rápido decrece esta función en ese punto, ¿no? Pero eso va a ser otro boleto, ¿no? Ahorita nada más queremos identificar los intervalos, que es lo que hemos visto hasta ahorita, donde es la función creciente o decreciente, ¿no? Entonces, aquí nada más le voy a poner dec, cres, dec, crece, ¿no? Y ya, ¿no? Aquí está fundamentado, ¿no? Y como habíamos dicho, bueno, eso está interesante de todo esto que vimos aquí, este punto que tenemos, que llamamos que es un punto crítico porque se hace igual a 0, ¿no? Pero no pasó como los cambios que habíamos visto, ¿no? En este caso, la función va creciendo, pasa por el punto crítico que se ve que efectivamente tiene una tangente horizontal y luego sigue creciendo. Entonces va a ser un punto que nos va a interesar estudiar más adelante. Pero antes de ir a ver qué significa este punto o cómo lo podemos reconocer, pues vamos a ver qué más podemos obtener. Déjenme lo hago más chiquito nada más para que se vea todo. ¿Qué más podemos obtener de esta primer derivada? Entonces, aquí tenemos un criterio de la primer derivada para extremos locales. Y muy así, en muy grandes rasgos, lo que nos dice este criterio es que fíjense, si nosotros nos fijamos en un máximo, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si la analizamos del lado izquierdo a la función, vamos a ver que las derivadas son positivas. Y si lo vemos del lado derecho, vamos a ver que las derivadas son negativas. Lo mismo va a pasar, bueno, no exactamente lo mismo, sino podemos fijarnos similarmente a los puntos
mínimos, ¿no? Si yo veo un punto mínimo y lo evalúo a la izquierda, voy a ver que tengo una derivada menor que 0, y si lo evalúo a la derecha, voy a ver que tengo la derivada mayor que 0. Y se ve que siempre se cumple esa condición, ¿no? Yo tenemos casos extremos como este, que a lo mejor no tiene siquiera derivada. Sabemos que en este punto no podemos calcular la derivada porque es un pico, por eso queríamos curvas suaves cuando estamos empezando esto. Y vamos a tener este tipo de puntos en donde pues no se tenga ni máximo ni mínimo. Simplemente la gráfica venía bajando y luego siguió bajando, ¿no? Va a ser otros casos que podemos encontrar que ahorita estudiaremos. Pero vamos a enfocarnos entonces en estos de momento, ¿no? Entonces, nosotros podríamos establecer un criterio a través de las primeras derivadas que nos permite determinar cuando un punto es máximo y cuando un punto es mínimo. En este caso, por ejemplo, podríamos decir, un punto va a ser máximo si cambia de positiva la derivada a negativa, y un punto va a ser mínimo si cambia la derivada de negativa a positiva. Y sabemos que en los únicos puntos en donde puede ocurrir ese cambio en la derivada, tiene que ser en los extremos, o el comportamiento, digo, se ve que no queda de otra. Si viene subiendo, no va a cambiar de repente a bajar si no pasa por un máximo. Y lo mismo, si viene bajando, no va a suceder que empiece a subir si no pasa por este mínimo, ¿no? Como lo tenemos aquí más claro que mi mano sería la grafiquita, ¿no? Entonces eso lo estamos estableciendo aquí, ¿no? Entonces si a la izquierda tiene f' menor que 0 y a la derecha tiene un f' mayor que 0, se va a tener un mínimo. Y lo mismo para los máximos, como les decía. Ahora, lo que también aquí, digo nada más para comentar todo lo que escribí aquí, es que si se fijan, por lo que les decía, que no va a haber otro punto en donde cambie la función, entonces ustedes pueden evaluar en cualquier región, ¿no? Digo, ya para no utilizar este mismo ejemplo, podemos utilizar este otro que tenemos aquí. Si yo sé que en el único punto en donde la derivada puede cambiar de signo es este y este, entonces no pasa nada si yo evalúo en cualquier punto por acá, ¿no? Si yo evalúo en el punto que quiera en este intervalo y luego evalúo en el punto que quiera de este intervalo, yo sé que si aquí me dio un valor mínimo, digo un valor negativo para la derivada, no va a suceder que que en este intervalo de aquí para acá pueda tener un valor máximo o que cambie de signo. Lo mismo para ser para acá. Digo, el sentido del comentario es de que ustedes pueden tomar el número que quieran para evaluar la derivada. Pueden ser este punto, y sabemos que en cualquier punto siempre va a tener el mismo comportamiento. Lo mismo va a ser, puedo tomar este punto, hasta que llego aquí, ¿no? Ya después de este punto, que es el parteaguas, digamos, ya ahora tenemos cambio, pero en cualquier otro lado podemos nosotros evaluar acá o por acá, ¿no? Digo, aquí lo que va a suceder es, por ejemplo, yo evalúo aquí, me va a dar la derivada positiva, evalúo por acá, me va a seguir dando la derivada positiva. Entonces, bueno, ahí podemos decir que es un punto que no es máximo ni mínimo, simplemente existe y lo clasificamos, ¿no? Pero aquí sí va a suceder que si yo lo evalúo aquí o por acá, o lo evalúo aquí por acá, sí vamos a tener el cambio en el signo de la derivada, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, bueno, es lo que comento por aquí para que puedan ir más o menos pensando que si no pasa ningún problema. Vamos a ver entonces dónde tenemos máximos y mínimos la función, ¿no? Déjenme copio esta tablita nada más para ya no tener que volverla a calcular. Y entonces sí, la función va a tener máximo en, como habíamos dicho, cuando cambia de positiva a negativa. Aquí lo que podemos ver es que en este punto cambió de... aquí me equivoqué, ¿verdad? Cuando puse esos... Este es creciente. Ahorita lo corrijo arriba también. Creo que lo dije bien, no sé. Y luego es decreciente, pero lo apunté mal, ¿no? Es decreciente porque es negativa. Y el otro es creciente porque es positiva. Y lo mismo acá, ¿no?
Y entonces, ahora sí, esto de aquí ya... Ahí. Esto sí está, no hay problema, ¿no? Entonces, viene de positiva y cambia a negativa, como comenté aquí, arriba. Y entonces, si viene de positiva, cambia a negativa, sabemos que tiene un máximo. Entonces va a tener un máximo en el punto 3, que si nos vamos a esta gráfica, se ve que efectivamente ocurre que tiene un máximo, ¿no? Y el otro que nos va a interesar es este de acá. Entonces la función tiene máximo en 3. Y tiene mínimo en, aquí cambió de negativa la derivada a positiva. Como aquí lo vemos. Cambió de negativa, de tener una pendiente negativa, o una derivada negativa, a positiva de este lado, ¿no? Entonces va a tener un punto mínimo en menos 3. Entonces, si se fijan, nada más le estamos dando vueltas a la misma idea. Tenemos el concepto de derivada, tenemos exactamente que nos dice, nada más no hay que perder eso de vista, nos está diciendo cómo se comporta la pendiente de la curva. Entonces, la pendiente si es negativa, es decreciente, entonces pues, estoy pensando en una derivada negativa, y luego vienen estos cambios, ¿no? En el comportamiento que ya sabemos, con todo lo que hemos fundamentado, que no hay otros puntos donde pueda cambiar. Entonces, nada más le estamos dando vueltas a la misma idea. Y ahorita estamos resolviendo diferentes problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pido, nada más como para reafirmar todo esto que hemos estado resolviendo, que encontremos el comportamiento de la función definida de esta manera, ¿no? Estas son las funciones que, bueno, sí hay que, después de derivar, las tenemos que simplificar un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, si quieren, la podemos reescribir. O sea, la podríamos escribir como x a la 1/3 por x. Me queda como x a la 1/3, bueno, 1/3 más 3/3, me queda x a la 4/3 menos 4x a la 1/3, ¿no? Digo, se puede resolver como lo hicimos el caso pasado, o se puede resolver de esta manera, nada más que lo quise resolver así para, pues, para tener los dos casos, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Como siempre, eso no va a cambiar. La metodología siempre, primero empezamos con puntos críticos, ¿no? Y entonces como en la primera derivada. En ese aspecto, bueno, nada más como para comentar una buena noticia dentro de todo la clase. La siguiente clase voy a dejar una tarea muy, muy cortita. Digo, por un lado, me gustaría no dejarles tarea, pero si dejamos una semana sin tarea, el problema es que la siguiente se les juntaría muchos más temas. Y ahorita, si se fijan, es un tema pequeñito, entonces lo único que sería la tarea, literalmente un par de problemas que hagan como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? A lo mejor lo que vamos a hacer hacia el final, un poquito más de herramientas, pero sí nada más. Descríbanme el comportamiento de esta curva, ¿no? Y entonces ustedes ya dicen dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde tiene un mínimo, dónde tiene un máximo, dónde tiene un punto en donde cambia otras cosas. Ahorita llegamos al criterio de la segunda derivada, diríamos qué es y entonces que lo apliquen, ¿no? Pero nada más esto, ¿no? Que vayan describiendo la curva, más allá de si la computadora se las da, que ustedes pudieran esbozar, más o menos su curva se comporta de esta manera. Nada más sería un par de problemas, literalmente. Digo, muy, muy poquito, pero sí que cubramos esto, ¿no? Y que no nos quite mucho tiempo para que medio descansen. Yo sé que es pesado hacer tarea semana con semana, pero no me gustaría que se les acumulara para la siguiente semana, que entonces ahora tuvieran que ver, vamos a ver estos criterios o bueno, vamos a hacer el esbozo de la figura, de la gráfica, y ahora vamos a revisar lo que seguimos viendo, ¿no? La siguiente clase, bueno, tengo que hablar con Guillermo a ver si se prestan. Quisiera ver un poquito de métodos numéricos que se les conoce así, es decir, que veamos cómo podemos entrelazar la parte de la computación y la parte de matemáticas, ¿no? En realidad, esta es lo importante del curso que están llevando de computación es esto, ¿no? Que ustedes puedan, los modelos que estamos viendo aquí, que los puedan aplicar mediante la computadora, que esa la pueden automatizar, hacen un for, un loop, lo que sea, y entonces la ponen a calcular cosas, ¿no? Y una de las cosas muy sencillas que se puede calcular, de las primeras cosas que se puede calcular con la computadora y con matemáticas, es que a través de la derivada podemos encontrar las raíces de una función. Vamos a ver la metodología y todo eso. Pero sí quisiera ver si podemos hacer este enlace con computación pues para que puedan llevarlo a la implementación, no se quede como una cosa teórica y nada más, pero pues, también que les sirva a lo mejor como para parte de su evaluación, que maten dos pájaros de un tiro, ¿no? Ahorita
hacen mi tarea y al mismo tiempo hacen la de Guillermo. Pero tengo que hablar con él y eso ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, eso sería hacia donde iríamos ahorita. Y luego ya llegaremos a hablar sobre las antiderivadas, ¿no? Que obviamente queremos llegar a... Ya tenemos la inversa de funciones, ya sabemos sacar el seno, el arcoseno, el potencia, la raíz. Y ahora obviamente si la derivada es un operador como tantos otros que hemos platicado, pues debe tener su operador inverso. Y eso, pues, como a los matemáticos son muy ocurrentes, se le ocurrió, pues vamos a ponerle antiderivada, ¿no? Si uno es derivada, el otro es antiderivada. Y vamos a ver exactamente qué es eso, cómo nos va a relacionar al siguiente tema, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar esta derivada ya para terminar aquí. Entonces me quedaría 4 tercios de x, 4 tercios menos 3 tercios, quedaría a la 1 tercio, menos 4 tercios de x a la 1 tercio menos 3 tercios menos 2 tercios, ¿no? Menos 2 tercios. Y eso queremos que sea igual a 0, ¿no? Obviamente, como ya en otros casos que hemos resuelto aquí, pues nos conviene esto simplificarlo, ¿no? Voy a volver a hacer el paso como hicimos la vez pasada para que sea claro para todos, pero ya si quieren, como les he dicho en las tareas, pues no lo tienen que hacer tan explícito, ¿no? Nada más que se vea que lo están simplificando. Aquí, por ejemplo, tengo 4 tercios aquí, en este primer término, tengo 4 tercios en este, lo puedo factorizar sin problema. Y esta x de aquí la tengo en el denominador, ¿no? Entonces me conviene bajarla, pero de una vez si quiero hacer como que todo un término para todo esto, a lo mejor también la puedo considerar para el primer término. Entonces la puedo poner 4 tercios por x a la 1 tercio, que está multiplicado por un 1, ¿no? Un 1 que ya sabemos cómo nos conviene. Vamos a ponerlo x a la 2 tercios entre x a la 2 tercios menos 4 tercios de x a la menos 2 tercios, ¿no? Entonces ya, ahora sí, tengo 4 tercios aquí, tengo 4 tercios aquí, tengo la x a la 2 tercios en el denominador aquí, y tengo x a la 2 tercios en el denominador acá. Y lo único que hago es, pues estos que están multiplicando, ya sabemos que los podemos sumar. Si se están sumando, tengo 1 tercio más 2 tercios, me va a quedar 3 tercios, entonces es x a la 1, ¿no? Entonces puedo factorizar 4 tercios hecho de x a la 2 tercios, que multiplica a x menos 1. Y entonces ahora sí, yo sé que va a tener un punto crítico, y lo voy a poner en chiquito, en x igual a 0, que es donde se me indetermina la derivada, y en x igual a 1. Entonces eso es lo que me va a definir. Entonces ahora tendríamos que ver los intervalos, ¿no? Entonces tendría menos infinito, bueno, déjenme los pongo. Son de menos infinito a 0, luego de 0 a 1 y de 1 a infinito. Ya no tenemos más puntos críticos, entonces no tiene sentido. Y tendríamos entonces ahora, ya saben, ¿no? Tenemos que evaluar f' de menos 1, por ejemplo, f, no sé, de a lo mejor 1 medio, y f tal vez de 2. Estos serían los puntos donde los tenemos que evaluar, ¿no? F', perdón, que se me olvidó poner las primas. Y ya, lo meten en la calculadora, aquí en esta expresión, lo meten, y ya saben, ¿no? Nos va a interesar más que nada el signo al que lleguemos. Entonces, voy a volver a hacer esta poquito de trampa pensando en que me estoy apoyando en la gráfica, pero más que nada es por eso, ¿no? Para no tardarnos tanto ahorita haciendo los numeritos, y que si los meto a lo mejor hasta corriendo, se me puede equivocar. Pero si se fijan, por ejemplo, me puedo equivocar. Pero si se fijan, si meto este primer número aquí, me voy a obtener un menos 1, menos 1. Entonces me queda negativo lo del paréntesis. Multiplicando el 4 tercios, obviamente me va a quedar negativo todavía. Y esta operación que tengo acá abajo, como tengo x al cuadrado, y a eso le estoy sacando la raíz cúbica, x al cuadrado me va a hacer el número sea
positivo. Y la raíz cúbica me preserva el signo, ¿no? Entonces va a ser algo positivo entre algo negativo, pues me va a quedar algo negativo, ¿no? Entonces, no sé cuánto sea el numerito como tal, pero así con un análisis así de simple podemos ver más o menos cómo se está comportando, ¿no? Igual podemos meter este valor, me va a quedar, como podemos ver aquí, también negativo y acá positivo. Entonces podemos concluir que esto es decreciente, creciente y decreciente. Y entonces, por lo tanto, la función tiene un mínimo. Profesor, Ah, pero no está mal otra vez. Bueno, es que sí, volvió a ya, sí, pasar. cierto, cierto, yo devolví, no sé, es viernes, entonces fíjense bien. Entonces, otra vez, nada más intercambié las palabras, no sé si lo dije al revés, pero lo volví. Entonces, esto es decreciente otra vez, porque pues es signo negativo, ¿no? Y esto es creciente, porque es signo positivo. Entonces, la función va a tener un mínimo cuando cambie de decreciente a creciente, ¿no? Entonces, aquí es donde va a tener un mínimo. Va a tener un mínimo en 1. Sí, gracias. Sí, ahí siempre, ahí más o menos, chequenle, no se me vaya a volver a ir, porque, bueno, puede confundirlo después, ¿no? Y aquí, si se fijan, pues, eso sí, tenemos este punto de aquí, que, pues, todavía no sabemos qué está pasando. Simplemente vemos que era un punto que le había llamado crítico, pero no cambió el comportamiento de la función. Pero va a ser algo interesante, ¿no? De alguna forma, aquí está decreciendo de una manera, y aquí, aunque siga decreciendo, va a cambiar la forma en que decrece, que ahorita necesitamos encontrar un criterio que nos permita saber cómo podemos diferenciar esos dos tipos de comportamiento de la función. Aquí ya nada más como para que lo terminen de repasar, porque la vez pasada, bueno, les dejé un problemita muy sencillo. Ahorita creo que ya con este criterio que vimos, puede ayudarles a tener un mejor entendimiento de cómo describir la función. Y entonces, si pueden hacer esto, determinen los puntos críticos y el comportamiento de esta función. Se fijan, esta función, pues por un lado está oscilando por esta componente que tiene aquí, pero por otro lado, esta función y igual a x, yo tengo dos funciones, ¿no? Tengo la función y1 igual a x y tengo la función y2 igual a 2 seno de x, que las estoy combinando. Entonces, por un lado tengo una función que siempre es creciente y por otro una función que está oscilando. Entonces, queremos ver cómo podemos estudiarla, ¿no? Que está muy por arriba del eje. Aquí, digo, si se fijan en la gráfica, pues ya saben ustedes, ¿no? Va a poder identificar que va a tener un máximo, va a tener un mínimo, todo en este intervalo 0,2 pi, ¿no? Que es el que le estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, ustedes vayan bien, ya saben que las funciones trigonométricas, digo, nada, voy a poner la derivada. Y ya ustedes le siguen. Entonces, aquí sería 1 más 2 coseno de x. Entonces, si se fijan, ya nada más con la derivada ahí, podemos ver que estamos buscando los valores para los cuales coseno tenga un valor de menos un medio. Entonces ya ustedes, bueno, ya eso ya se lo dejo para que lo vayan más o menos revisando. En sí, si partimos del circulito, se ve que directamente aquí yo voy a tener pues, dos puntos, ¿no? Este de acá y este de acá. Y cuando la proyección de x está en el lado negativo, ¿no? Entonces, bueno, chequen para qué valores de la función trigonométrica coseno me da menos un medio. Encuentran, esos van a ser sus puntos críticos. La revisa, bueno, establecen sus intervalos entre estos puntos, que obviamente se ve que vamos a tener 3 intervalos. Y entonces ya saben, ¿no? En alguno lo podrían evaluar por aquí, por ejemplo, luego lo pueden evaluar por acá, por ejemplo, y luego lo evalúan por acá. Y ya saben, vamos a tener que en un intervalo va a ser positivo, es decir, que es creciente, en el otro intervalo va a ser decreciente y luego vuelve a ser creciente. Creo que no hay mucho problema, nada más ahí piensen en cómo o cuáles serían esos valores para los cuales el coseno tiene un valor de menos un medio, ¿no? Y ya todo lo demás es como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Hacer su tablita y nada, con base en la tablita,
encontrar para dónde están máximos o mínimos. En este caso, para este problema, sí tenemos máximo y mínimo, ¿no? Pero bien, entonces, con eso ya tenemos un panorama bastante bueno, con únicamente usando la primera derivada para estudiar las funciones. Pero como les decía, tenemos funciones como la función x cúbica, en donde siempre vemos que es creciente, pero cambia, ¿no? O como la primera función que resolvimos el día de hoy, que era decreciente, pero decrecía de una forma, pasaba por el cero y luego seguía decreciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar este tipo de función, ¿no? Como les decía, bueno, sí, como les decía, y es lo que tengo aquí escrito, vean que la función x cúbica tiene un comportamiento especial aquí. Y lo que podemos hacer es fijarnos en las tangentes. Las tangentes nos ayudan mucho para ver esto que les he dicho, que cómo está creciendo y lo que cambia la forma en que crece. Entonces, si nos vamos moviendo en esta curva conforme nos vamos acercando al origen, vamos a ver que las tangentes o las pendientes de las rectas tangentes más específicamente se van haciendo más pequeñitas. Yo empiezo con una tangente muy pronunciada, por ejemplo, en este punto, y cuando llego a este punto ya voy a tener una tangente aquí en este punto, a ver si me sale, tengo una tangente así, con una pendiente pronunciada, y en este punto ya tengo una tangente más acostadita, ¿no? Que son las líneas que se quieren poner aquí, ¿no? Entonces se ve que la función sí, efectivamente sigue creciendo, pero se va disminuyendo el valor de la pendiente. Lo que sucede acá es lo contrario. Yo empiezo con tangentes muy, bueno, con poca pendiente, y luego se van incrementando el valor de la pendiente, ¿no? Entonces, eso me puede dar un indicio de ver cómo podría describir estos dos comportamientos que si bien son crecientes los dos, crecen de diferente forma. Otra cosa que podemos ver es también cómo se están dibujando las tangentes. Si se fijan, de este lado, del lado negativo de la función x cúbica, ¿sí? Voy a tener que todas las tangentes van por arriba. Yo no puedo dibujar una tangente por abajo de la función. Y del otro lado cambia. Ahora todas las tangentes van a ir por abajo de la curva y yo no puedo dibujar las tangentes por arriba. Si intentara dibujar la tangente aquí arriba, lo pego con la curva, ¿verdad? Entonces, eso nos define el concepto de concavidad. Porque si se fijan, pues parece que todas estas tangentes me está haciendo como un huequito, ¿no? Y ese huequito entonces es el que yo voy a querer estudiar. Podemos hablar entonces de que para esta función x cúbica yo voy a tener primero una concavidad hacia abajo, cuando las tangentes vayan disminuyendo, las pendientes de las tangentes vayan disminuyendo, y voy a tener una concavidad hacia arriba cuando las pendientes de las tangentes vayan aumentando. Ya sabe que siempre es en este sentido en que hacemos el recorrido, ¿no? Y eso es lo que me va a permitir estudiar estos dos tipos de crecimiento o decrecimiento, ¿no? Como estamos pensando en las tangentes, es decir, en la primera derivada, entonces podemos nosotros, si quieren, utilizar la segunda derivada para hacer este análisis, porque si nos quedamos con la primera derivada, tendríamos que evaluar en varios puntos aquí para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, evaluar aquí, obtengo un valor positivo tal vez de la pendiente, luego evalúo por acá, veo que sigo teniendo un valor positivo un poquito más chiquito, y luego por acá, que sigue siendo positivo, pero un poco más chico, ¿no? Y lo mismo pasaría del otro lado. Entonces, pues eso es un poquito más pesado en el sentido que tenemos que evaluar muchos puntos, aunque la primera derivada ya nos está dando un indicio de qué está sucediendo. Lo que podemos hacer es entonces ocupar la segunda derivada. Nosotros ya sabemos que en este caso yo podría graficar la primera derivada y a través del concepto de el valor medio, el teorema del valor medio, podemos ver que identificar cómo se está comportando la gráfica de la primera derivada. Y es más o menos lo que les pongo aquí, ¿no? Entonces, nada más como resumiendo, decimos que es cóncava hacia arriba, si f es creciente, f' es creciente, y es cóncava hacia abajo, si f' es decreciente, ¿no? Como lo habíamos dicho aquí, ¿no? Entonces, están decreciendo las pendientes de las tangentes. Y entonces, aplicando el teorema del valor medio, vamos a tener que f' crece si la segunda derivada es positiva. Y f' decrece si f' decrece si la segunda derivada es negativa, ¿no? Es exactamente como lo hicimos para la función con respecto a la primera derivada. Ahora vamos a tener la gráfica de la derivada con respecto a la segunda derivada. Ahorita lo vemos con unas gráficas que sea más claro de ver, ¿no? Y entonces, bueno, eso es como concepto como tal. Bueno, nada más como un paréntesis. En muchos libros
van a ver que no utilizan este concepto de concavidad hacia arriba o hacia abajo. En algunos lados lo utilizan de cóncava y convexa. A mí se me hace más complejo esto, porque convexa, ¿qué significa? Y cóncavo, ¿qué significa? O sea, hacia dónde está la curvatura. Entonces creo que es más claro hablar sobre la concavidad hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, si revisan en algún libro, también puede ser que encuentren esto de convexo y cóncavo, ¿no? Pero bueno, vamos a mantener este criterio ahorita de hacia arriba o hacia abajo. Y entonces podemos establecer este criterio ya con todo esto que hemos discutido. Podemos decir entonces que si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Y nada más ustedes recuerden que lo que nos está diciendo, por ejemplo, en este caso, que si es, bueno, en este caso, nada más por poner un ejemplo, que si la segunda derivada es menor que 0, entonces es decreciente la gráfica de la derivada. Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, ¿no? Retomamos el caso de la x cúbica, porque ya lo habíamos visto, nada más para ver, y les pongo aquí las gráficas, ¿no? Y les pongo también el caso de la x cuadrada, porque de luego da ruido en el sentido que obtenemos ya una constante en un caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner que f' de x es igual a 3x cuadrada, y f b' de x es igual a 6x. Bien, entonces aquí les pongo las dos o las tres derivadas, las tres gráficas. Aquí, digo, por lo que vemos, ya sabemos que va a ser f de x, va a ser f de x. Esto de aquí, por cómo se ve, también ya lo que sé, que es la ecuación al cuadrado, tiene que ser f' de x. Y luego la gráfica en verde sería f b' de x, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la gráfica de x cúbica siempre es creciente. Que sea siempre creciente me va a decir entonces que su pendiente o su derivada siempre va a ser positiva. Que se ve que efectivamente esta parábola que tengo en azul siempre es positiva, nunca atraviesa el eje de las x. Entonces, todo tiene sentido de lo que hemos discutido. El problema es que, por ejemplo, en este caso, se ve que mi pendiente aquí está como muy pronunciada, y ya acá, viendo la gráfica de la derivada, y aquí es más pequeñita, ¿no? Y aquí ya no la dibujo, pero en este punto debe ser mucho más pequeñita. Entonces se ve que está decreciendo la pendiente. Y si está decreciendo, entonces la gráfica de su segunda derivada, pues tiene sentido que sea negativa, ¿no? Todo este punto antes del 0, aquí, todos estos valores son negativos, que me está diciendo que la primer derivada es decreciente. Y luego, en este caso ya, ahora la pendiente, si la calculo aquí, va a ser más chiquita a comparación que si la capturo acá. Entonces lo que me está diciendo es que la pendiente está creciendo. Y si está creciendo, pues tiene sentido que ahora estos puntos de acá sean positivos todo el tiempo. Lo cual está muy bien. Y entonces ya tenemos, ¿no? Si la segunda derivada es negativa, va a ser cóncava hacia abajo. Y la segunda derivada es positiva, va a ser cóncava hacia arriba. Entonces se ve que todo lo que estamos discutiendo tiene sentido. Y aquí les digo, creo que se ve bastante claro todo lo que dijimos. Aquí pongo la función x cuadrado, porque si se fijan, la segunda derivada es esta, ¿no? Este sería f de x, este sería f' de x, y esto sería f b' de x, que es una constante, ¿no? Ya yo estaba viendo funciones y ahora tengo una constante, ¿no? Entonces ya nada más para ponerlo todo escrito, f' de x es igual a 2x, es una línea recta, y f b' de x es igual a 2. Pero si se fijan, no hay ningún problema que nos dé igual a 2, todavía tiene todo sentido. En este caso, por ejemplo, entonces decimos, esta gráfica aquí, la gráfica de tal de f, vemos que es decreciente, va disminuyendo. Este valor es más chiquito, es más grande que este valor y así, ¿no? Está disminuyendo la gráfica. Entonces podemos considerar que f' tiene sentido que sea negativo acá, porque está decreciendo, nada más pensando en la derivada. Y luego empieza a ser creciente la función, entonces la derivada se nos hace positiva. Todo tiene sentido en el criterio de la primera derivada que ya habíamos visto. Pero así vemos la segunda derivada, toda la segunda derivada se nos hace positiva, siempre vale 2. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en este caso, entonces, el comportamiento de la primera derivada siempre es igual. Y
por el criterio que teníamos de la segunda derivada, lo que me está diciendo es que esta función, no importa dónde nos movamos, si estemos muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha, siempre va a ser la segunda derivada positiva, y entonces va a ser que toda la función siempre es cóncava hacia arriba. Como habíamos dicho, entonces el criterio sigue estableciéndose, sigue funcionando. Simplemente es una función constante. No pasa nada, positiva, todo funciona muy bien, ¿no? Entonces, esos son dos casos muy, muy particulares que nos pueden ayudar a ver cómo funciona este criterio de segunda derivada. Sin embargo, todavía son bastante simples, nos sirve para mostrar unas cosas, pero todavía no hemos mostrado todo lo que queremos, ¿no? Para mostrar ya el último caso o el último punto que nos interesa ahorita revisar, vamos a ver esta función. Ahorita me interesa ver estas cosas que se llaman puntos de inflexión, ¿no? Que vamos a ver ahorita, que ya hemos hablado de este punto, pero nada más le ponemos un nombre para que sepamos. Siempre es importante, ya saben, pues ponerle nombre a las cosas para que podamos diferenciar un punto crítico, por ejemplo, que ya sabemos exactamente qué es, de este punto de inflexión que ahorita lo vamos a definir. Entonces es importante que podamos diferenciarlos. Por eso es que les ponemos nombres, ¿no? Entonces vamos a tomar esta función muy sencilla, 3 más seno de x, nada más para no estar trabajando exactamente sobre el eje, para mostrar unas cosillas aquí. Y vamos a analizarla como hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Es decir, vamos a sacar su primer derivada, su segunda derivada, y vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, déjenme, de lo que tengo escrito ahí no importa mucho, es lo que les voy a decir. Tengo entonces, esta es la gráfica de la función. Yo entonces veo que primero es creciente hasta un cierto valor, luego es decreciente hasta un cierto valor, y luego lo mismo, se vuelve a repetir el comportamiento. Si analizamos la primer derivada, vemos que efectivamente, ¿no? Aquí es creciente la función, entonces su primer derivada es toda positiva. Llegamos a un punto en donde atraviesa el eje, que es donde tenemos, en este caso, un máximo. Y luego, todo este intervalo, la función derivada es negativa, pues sí, todo este es decreciente hasta que llegamos a este punto. Y luego se vuelve a repetir, ¿no? Ahora, si nos vamos a la segunda derivada, también vemos, bueno, y una cosa importante es que, por ejemplo, aquí se ve que está decreciendo de una forma, y aquí cambia la forma en que decrece, ¿no? Aquí en este punto podríamos más o menos ubicarlo, el decrecimiento de la función cambió. Si nosotros nos vamos a la primer derivada, vamos a ver que aquí en este caso podíamos pensar que tiene a lo mejor pues, un valor, lo más que a lo que puede llegar la derivada. Si pensamos en decrecimiento, aquí vemos que empieza a decrecer despacito, luego empieza a decrecer más rápido, llegamos a este punto, y luego cuando seguimos moviéndonos va a empezar a decrecer el decrecimiento, ¿no? Digo, suena raro, pero ya como que empieza a las tangentes a hacerse más horizontales. Entonces este punto es un punto interesante, que les digo, aquí podríamos pensar que alcanza su máximo decrecimiento, que en este caso es de -1, y bien, y entonces ahora si vemos la segunda derivada, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, por ejemplo, esta vemos que la derivada, nada más pensando en la derivada, es decreciente, está disminuyendo, y entonces tiene sentido que toda esta sea negativa, pensando en la segunda derivada. Pero aquí va a suceder en este punto, y se fijan, es el punto de la segunda derivada, déjenme nada más lo proyecto, en donde se hace cero la segunda derivada. En ese punto donde se hace cero la segunda derivada, ¿qué es lo que va a suceder? La derivada pasa de un comportamiento negativo a un comportamiento positivo. Digo, estoy hablando de la segunda derivada, perdón. Pasa de un comportamiento negativo a la segunda derivada a un comportamiento positivo. Es decir, que aquí cambia de cómo estaba decreciendo a otra forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, puedo sacar la segunda derivada en este punto y me va a dar negativa. Puedo sacar la segunda derivada en este punto y me va a dar positiva. Entonces, de acuerdo a los criterios que ya habíamos estudiado, podríamos decir, en este caso tiene un tipo de concavidad y en este caso tiene otro tipo de concavidad. Entonces vamos a definir este punto de aquí como el punto donde cambia la concavidad. El problema de estas funciones que habíamos visto aquí es que exactamente el mismo punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un tipo de concavidad y cambia el tipo de concavidad de estar ahora hacia abajo, ahora cambia hacia arriba. Aquí tengo una concavidad en esta región, una concavidad hacia abajo, se ve que está como, digo, no se ve tan pronunciada, pero se ve que está
apuntando la curvatura hacia abajo, y aquí cambia el tipo de concavidad. La curvatura en este caso cambia hacia arriba. Pero si se fijan, todo esto está referenciado a lo que tenemos con la primera derivada, su comportamiento, y el comportamiento de la primera derivada, ahora cómo lo podemos ver asociado a la segunda derivada, ¿no? Por eso esta función, este ejemplo sirve mucho para estudiar esto. Y aquí ahorita vemos unos ejemplos más concretos. Nada más pongo unos casos especiales aquí. Por ejemplo, si pensamos en esta función y en esta función tienen comportamientos diferentes. Iba a, bueno, sacar las derivadas, nada más para que fueran viendo cómo era el comportamiento, pero saquen las derivadas y más que nada vamos a analizar ahorita la curva para no hacer la clase ya tan pesada y bueno, que se tenga tiempo de ir a desayunar o a despejar, ¿no? Aquí si sacamos la derivada, esta es la función. La función que tengo en rojo es mi función original. Si saco la derivada voy a tener este comportamiento, este comportamiento. Y este va a ser f bi'prima. Entonces ve que la derivada, digo que la función existe en el punto. Sin embargo, la primera derivada y la segunda derivada no existen, parece que divergen, ¿no? Lo que nos interesa es a lo mejor la segunda derivada. Sin embargo, si se fijan, en todo este intervalo que sea negativo, pues sí se ve que la función nunca va a atravesar el eje. Si quieren ustedes graficarlas, calcúlenlas, grafíquenlas y vean cómo, alejen la imagen y vean cómo se está comportando. Entonces no pasa nada. A lo mejor está indeterminada en el punto 0, sin embargo vemos que siempre va a ser negativa. En ese caso podemos decir, sí, efectivamente siempre va a tener una concavidad hacia abajo, que más o menos se ve en este caso. Lo mismo va a ser de este lado, ¿no? Aquí siempre vamos a tener que va por arriba, y se ve que la concavidad va a ser siempre hacia arriba, aunque no estén determinadas en ese punto. Y la función sí. Tengo otro caso, por ejemplo, la x cuarta. Está fácil sacar las derivadas. Si se fijan, aquí siempre me va a dar 0 todo. Saco la función evaluada en el punto de 0, saco la primera derivada evaluada, esta sería f, esta sería f bi'prima. Saco la primera derivada, vale 0, y saco la segunda derivada y vale 0. Sin embargo, pues igual, ¿no? Si queremos ver qué está sucediendo, vemos que la segunda derivada es positiva de este lado y la segunda derivada vuelve a ser positiva de este lado. Entonces, bueno, sí tiene un comportamiento a lo mejor decreciente esa segunda derivada, pero ya no nos metamos mucho más análisis de eso, ¿no? Estos nada más son casos particulares que podemos encontrar. Tenemos el caso entonces donde siempre la segunda derivada es igual a 0. Y tenemos ya el último caso en donde en esta situación, lo que pasa es que la función se nos indetermina en ese punto. Tengo una como tangente vertical ahí. Sin embargo, si saco yo las derivadas, la primera y segunda, pues también tiene sentido este criterio que estábamos revisando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la función va a tener una concavidad hacia arriba, se ve claramente que está ahí el huequito hacia arriba, y entonces esta segunda derivada tiene sentido que sea siempre positiva, aunque se indetermine en el origen. Y en este caso también va a tener una concavidad hacia abajo y esta segunda derivada siempre va a ser negativa. Entonces, estos son como casos muy particulares en donde podemos tener que en unos casos la función existe, en otros casos la función no existe, en unos casos la derivada no existe. Bueno, en todos estos casos, los dos de los extremos, la derivada no existe ni la segunda derivada, pero vemos que su comportamiento sigue siendo congruente con lo que habíamos discutido, ¿no? Pero son casos muy particulares, nada más para que los consideren. Entonces saquen las derivadas, nada más como un ejercicio, no son tan difíciles. Y vamos a ver ahora sí una aplicación que se me hace también muy, muy interesante para entender mejor qué es lo que nos están diciendo estas primeras y segundas derivadas. Pero antes de pasar a este ejemplo que tengo aquí, ¿hay alguna duda de este ejemplo que dimos del y igual a 3 más seno de x? Todo el comportamiento de la primera derivada, la segunda derivada, se entiende, los puntos que encontramos, los puntos críticos. Bueno, los puntos críticos que tenemos aquí, que serían estos de acá, que estamos trabajándolos con respecto a la primera derivada, o el punto crítico, bueno, entre comillas, o sea, el punto de inflexión, que podríamos pensar como un punto crítico de la primera derivada, o punto de inflexión que nos da la segunda derivada. ¿Hay algún, bueno, más o menos entendieron todos los conceptos y qué es lo que nos está diciendo cada uno de estos puntos? Sí, profesor, todo bien. Sale. Igual, ahorita como ya tenemos un punto más que podemos ubicar en
en el espacio donde viva la curva, pues tendríamos que utilizarlo también para dividir los intervalos, ¿no? Aquí, por ejemplo, déjenme, me voy al primero con el que empezamos. Aquí no habría mucho problema porque exactamente este punto en donde tenemos un cambio en la concavidad, se fijan aquí la concavidad va hacia abajo y luego cambia la concavidad hacia arriba, pues está exactamente, coincide con el punto crítico. Entonces no pasa nada, nuestros intervalos siguen siendo exactamente iguales. Sin embargo, hay otros casos donde sí puede cambiar el intervalo con el que vamos a trabajar. En ese sentido, vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá. Entonces, aquí lo que les decimos es que supongamos que tenemos, caso menos particular, supongamos que tenemos una partícula que se está desplazando en una línea recta. Aquí puede causar duda esta representación gráfica que tengo, porque parece que está en 2 dimensiones. Pero piensen, por ejemplo, que estoy en una línea haciendo esto. Nada más es lo que está haciendo la partícula. No se mueve hacia arriba, hacia abajo. Solamente se mueve aquí. Lo pongo en esta representación de 2 dimensiones pensando en que uno de los ejes, el eje que sería por lo general de las X, es el tiempo, ¿no? Entonces, como yo no quiero encimar todo esto aquí porque me va a ser difícil estudiar, entonces lo único que hace es como una de estas representaciones de que ven los sismos, ¿no? Luego se sigue moviendo así, pero yo muevo el papelito y entonces se ve como que se va desplazando hacia uno de los lados. Es lo único que estamos haciendo con la representación, ¿no? Entonces, nada más acuérdense que se está moviendo siempre en una coordenada, es decir, así. Voy a tomar que es positiva el movimiento hacia la derecha y su movimiento está representado por esta ecuación. Obviamente, por cuestiones físicas, nada más para tener todo bien fundamentado, decimos que el tiempo siempre va a ser mayor que 0. Ya saben que el movimiento no tiene sentido los números negativos. Pero entonces vamos a analizar el movimiento de esta curva. Para empezar este análisis, pues déjenme primero, nos vamos a la gráfica, ahorita que ya la tenemos, para que con base en ello sea más claro lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la trayectoria de la partícula está en negro, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Se va moviendo, acuérdense que es positiva hacia la derecha, entonces se va moviendo hacia acá, y aquí, déjenme a ver si se alcanza toda esta parte, esto de aquí, se va a ir moviendo en esta posición, ¿no? Luego llegamos a este punto, ¿y qué es lo que va a suceder? Ahora está moviendo hacia los negativos, entonces se estaba moviendo así, y ahora se va a empezar a mover hacia el otro lado. Todo, hasta que llegamos a este punto. Y en ese momento, otra vez se vuelve a mover hacia hacia la parte positiva, ¿no? Es decir, hacia la derecha. Es el movimiento que les decía, ¿no? Entonces nos empezamos así, nos regresamos y regresamos otra vez hacia la derecha, ¿no? Esta es la gráfica en negro. Ahora, si se fijan, la primer derivada es la gráfica en rojo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces tenía un movimiento en esta dirección, a la dirección de la derecha. ¿Y qué está pasando con la derivada? La derivada en ese caso sigue siendo positiva, nos estamos moviendo hacia la derecha, pero se está haciendo más chiquita hasta que pasamos por este punto, ¿no? En ese momento ya sabemos nosotros también, de lo que vemos un poco con Fer, de lo que han visto con Ernesto, que la derivada nos está dando la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La velocidad venía positiva con el movimiento de la partícula positiva y en este momento la velocidad se nos hace negativa. Y la velocidad entonces sigue por acá. Obviamente, ya esa velocidad hizo que cambiara la trayectoria de la partícula. La trayectoria siempre va a ser negativa, perdón, la velocidad negativa, pero fíjense, esta velocidad en algún punto llega a un valor máximo y luego la velocidad, por alguna razón, no sabemos qué razón, empieza a decrecer. Entonces, nos seguimos moviendo hacia la izquierda, pero llega a un valor donde tenga su máxima velocidad y luego la empezamos a frenar. Le empezamos a frenar y llega un punto en donde dice, este punto de aquí, que es este punto de acá, dice, ya tengo tan poquita velocidad que no me queda más que empezar a moverme hacia la otra dirección. Y empezamos a movernos hacia la derecha. En ese momento su velocidad se nos hace positiva de nuevo y ya todo el movimiento sigue en la dirección hacia la derecha. Vamos a ver ahora ya nada más para terminar la segunda derivada, que sabemos que nos da la aceleración o una fuerza, ¿no? Ya saben que la cosa de la aceleración siempre va aunada a una fuerza. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que la aceleración siempre es negativa hasta que llegamos a este punto. Entonces, ya con todo eso, vamos a ver qué está pasando con la partícula. Yo tenía mi partícula moviéndose hacia la derecha, con una cierta velocidad.
la velocidad va disminuyendo. Como la velocidad va disminuyendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que la aceleración está aplicada en la otra dirección, es negativa. Si yo considero que es positiva para allá, entonces la aceleración siempre estuvo en otra dirección. Y esa aceleración hacia allá, es decir, una fuerza que está a lo mejor como frenando la partícula, le está empujando, eso hace que mi velocidad vaya disminuyendo hasta que llega a un valor mínimo, en este caso, bueno, un valor mínimo del sentido de la dirección de la aceleración. Lo máximo que puede moverse por esa aceleración presente, ¿no? Y en este momento, aquí en este punto que tenemos aquí, lo que pasó es que la aceleración se hace positiva. Entonces, en este momento ya había dicho la partícula, bueno, está bien, me vas a empujar en esa dirección, yo me muevo en esa dirección, me voy a mover hacia el lado negativo. Pero ahora cambió la aceleración y entonces dijo, no, pues entonces ahora tengo que ir disminuyendo mi velocidad porque ahora me voy a mover hacia el otro lado de nuevo. Entonces llega a un valor mínimo y entonces dice, no, bueno, está bien, ya vamos a movernos otra vez hacia la derecha, como me habías dicho, ¿no? Pero todo se debe a esta aceleración. La aceleración estaba primero aplicada en una dirección y en este punto cambió y entonces eso es lo que hizo que la partícula cambiara de dirección. Entonces, a partir de aquí ya dijo, no, está bien, domina la aceleración, vámonos todos para la derecha y entonces ahora sí, la trayectoria va para allá, la trayectoria va para, la velocidad va para acá y la aceleración se siguió comportando para allá, ¿no? Entonces ahora sí, hacia allá, lo que pensaríamos ya no nos interesa mucho lo que pasa en este esquema, pero lo que va a pasar es que pues la trayectoria se va a mover hacia la derecha infinitamente, la velocidad va a incrementarse infinitamente porque la aceleración sigue siendo creciente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría, pero aquí nos interesa nada más este intervalo donde está sucediendo. Entonces, a nivel físico es lo que está sucediendo. Vamos a hacer en análisis. Porque ahorita yo les dije, se mueve para acá, se mueve para allá, pero bueno, ¿dónde ocurren estos cambios de que se mueve en una dirección o se mueve en otra dirección? Pues vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, vamos a calcular entonces, por ejemplo, para esta trayectoria en negro, pues dónde tiene los puntos máximos y mínimos, es decir, hasta dónde se movió lo más hacia la derecha que pudo, luego lo más hacia la izquierda que pudo, sería lo que nos está diciendo la trayectoria en negro, ¿no? Entonces, lo más hacia la derecha que pudo, luego lo más hacia la izquierda, y luego ya se sigue moviendo hacia la derecha, pero ya no importa, ¿no? Hasta lo estudiamos. Entonces, para esto, sacamos la primera derivada, ¿no? Como se ve ahí también en la gráfica, ¿no? Entonces, sacamos S' de t es igual a 6t cuadrada menos 28t más 22. Ahí, más 22. Y esto es igual a 0, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la primera derivada. Lo que queremos hacer es igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Esto de aquí, ¿cómo lo podemos reescribir? Se ve que podemos factorizar un 2. Bueno, déjenme, bueno, nada más para ahorrarnos, que no nos tardemos mucho más en eso. Esto simplemente hay que factorizarlo. Vean ustedes cómo pueden factorizar. Ahorita créanme que me va a quedar 2 por t menos 1 por 3t menos 7. Y esto queremos que sea igual a 0. Entonces, eso me dice que los puntos críticos son t igual a 1 y t igual a 7 tercios, ¿no? 7 tercios, así nada más rápidamente. No, sí. Nada más para ver exactamente si ha sido, es un número mayor que 1, 2.33, ¿no? Entonces, vamos a definir nuestro intervalo. Voy a tener que de menos infinito hasta 1 tiene un comportamiento. Luego, de 1 hasta 7 tercios tiene otro comportamiento. Y de 7 tercios a infinito tiene otro comportamiento. Esto es ahorita como lo habíamos sacado para los números, para las derivadas o para encontrar esos cambios de dónde cambió de dirección el movimiento. Iba moviéndose de la derecha, en este punto cambió, se movió hacia la izquierda. Bueno, nosotros ya lo sabemos por la gráfica que tenemos, pero eso tendríamos que evaluarlo. Ya saben, tendríamos que tomar, por ejemplo, S' de... Ahí, aquí, así. F' de 0 a lo mejor. S' de 2
y S' de 3, ¿no? Digo, no es para cualquier valor, y entonces aquí ya lo que vería, ¿no? Entonces este sería positivo, este sería negativo, y este sería positivo, ¿no? Igual calcúlenlo ustedes con calmita y vean exactamente este comportamiento. Ahora vamos a ver, nada más para complementar, cómo sería la aceleración. Entonces, S' de t es igual de aquí, 12 t menos 28. Y entonces aquí para punto de inflexión, en t igual a 28 doceavos, ¿no? Entonces, a ver si lo puedo simplificar. No, espérenme. ¿Sí lo puse bien? ¿Sí hice bien las derivadas? Sí, ¿verdad? Entonces es 28 y 22, así. Bueno, está bien. Es que este de aquí es exactamente... A ver, espérenme. Sí, ¿verdad? No, espérenme. Ahí sí. Yo fui el que me equivoqué. Este es 11. Digo, nada más hagan las multiplicaciones y entonces este me queda 11 tercios. Sí, nada más verifíquenlo y entonces nada más cambia esto de aquí. Si es que el problema es que me estaba quedando esto de aquí, igual al punto de, a un punto crítico y ahorita les voy a decir por qué no podría hacer eso, ¿no? Entonces, me va a quedar a 11 tercios, ¿no? 11 tercios, nada más déjame ver que el 11 tercios sí sea mayor que el 2, que creo que sí, ¿no? 3.6, sí. Entonces nada más aquí me conviene tomar el 4. Ya, ahora sí todo está bien y bonito, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a 11 tercios, que es el que sí había, digo, al 7 tercios. Y entonces, ahora sí, ya tenemos que tengo todo este intervalo. Déjenme, aquí me faltó 11 tercios. Tengo todo este intervalo hasta el 1, que de hecho aquí se veía que estaba el 1, en donde tengo un comportamiento, luego, que es creciente, luego tengo este comportamiento decreciente en todo este intervalo hasta el 3.6, este de aquí es 3.6, y luego ya se vuelve creciente, ¿no? Que eso me está diciendo estos intervalos de acá. Pero este intervalo, que digo, este punto que saqué con el punto de inflexión me va a definir el intervalo otra vez en dos casos, ¿no? Va a tener de menos infinito hasta 7 tercios y en 7 tercios, coma, infinito, ¿no? Entonces eso me va a decir que en este lado, si ya evaluamos f' de 7 tercios, ¿cuánto era? 2.3, ¿no? Entonces, si lo evaluamos en 2 y este lo evaluamos en 3, vamos a ver que este tiene que ser negativo y tiene que ser positivo. Digo, simplemente por la gráfica lo podemos ahorita sacar, ¿no? Pero les digo, ustedes tendrán que hacer la evaluación de la función. ¿Y qué es lo que me va a decir entonces? Ya podría yo dividir todo el intervalo en más pedacitos, ¿no? Por ejemplo, entonces, en este caso, por lo que ya sacamos de las tablas, voy a tener que se está moviendo a la derecha y va a tener una pendiente, una velocidad negativa. Sin embargo, y ya no pasa nada, ¿no? El problema va a ser aquí, por ejemplo, en este intervalo, es el que está interesante. Déjenme nada más lo pongo hoy. Este intervalo, ¿no? Este intervalo es el que nos va a interesar ahorita. Porque si se fijan, aquí voy a tener este punto de inflexión, que es donde tengo
la parte, bueno, cómo se comporta la derivada, y voy a tener que aquí, más o menos, cambia, ¿no? Tengo una concavidad, todo esto estaba cóncava hacia abajo, y tengo cóncava hacia arriba. Y lo que está sucediendo ya, bueno, eso es en cuanto a la gráfica. Cuando está sucediendo a nivel físico es eso, ¿no? Que cambia la aceleración. Entonces podríamos definir los intervalos ahora. Desde menos infinito hasta 1, y luego desde 1 hasta este valor que era el de 7 tercios, luego de este 7 tercios al 11 tercios, y luego del 11 tercios en adelante, ¿no? Porque aquí sí nos está diciendo ya de la primera tabla, de esta primera tabla, ya pues es decreciente, ¿no? Y aquí los tengo considerando. Pero tengo que considerar este cambio de signo que hubo aquí. Entonces mejor divido mi intervalo, menos infinito, coma 1, 1,7 tercios, 7 tercios, 11 tercios, y 11 tercios, infinito. Y entonces ahora sí, yo puedo ver dónde exactamente fueron efectuándose los cambios de posición, de dirección, de la velocidad y de aceleración. Yo sé que en todo este intervalo mi derivada va a ser negativa y que va a tener mucho comportamiento. Pero yo tengo que dividir ese intervalo porque cambia, ¿no? En este momento, por ejemplo, aquí, antes de este punto, yo podría decir que la velocidad era creciente hacia el lado izquierdo y llegó a un punto, una velocidad máxima hacia la izquierda. Y luego aquí empezó a decrecer su velocidad y en algún punto se va a empezar a mover hacia la derecha, ¿no? En este punto empieza a mover a la derecha porque la aceleración ya cambió de dirección. Sí, más o menos quedó todos los conceptos. Por un lado tenemos conceptos de matemáticos y por otro lado estos conceptos físicos que creo que es muy importante porque les digo, en realidad el problema, digamos, de la física siempre es un poquito más compleja de las matemáticas porque tenemos que relacionar todo. O sea, porque sí, yo puedo sacar una derivada y puedo sacar una segunda derivada, pero exactamente qué te está diciendo es como la parte compleja, ¿no? Y ya no hablemos de otras ciencias. En mecánica es muy sencillo porque es algo como que podemos visualizarlo, ¿no? Yo el movimiento de un carrito lo puedo ver y puedo entender la aceleración, la velocidad, porque es algo como que hemos visto. Pero si les hablo, imagínense un proceso termodinámico que lo modelo con una ecuación y que ahora voy a decir qué significa la primera derivada de este proceso o en un proceso electromagnético. Digo, yo me estoy yendo muy elevado, pero eso es como que lo que complica, ¿no? Entonces, por eso se me hace importante hacer esto relación a ustedes que, pues, de alguna forma también parte de su formación en muchos aspectos es de físico. Entonces, esta parte es la que necesitan ir relacionando las matemáticas, que es el lenguaje que utilizamos para entender estos procesos, ¿no? Entonces, no sé, ¿hay alguna duda de este proceso que estuvimos estudiando ahorita? No, profesor. Bueno, igual Disculpe, sin, ¿sí? ¿es pi tercios a infinito? No, perdón, no sé por qué, era 11 tercios, pero ya me equivoqué. Sí, sí, gracias, gracias. No sé por qué. Es viernes, sigo en viernes yo. De aquí sacamos de estos puntos y de este punto de acá, ¿no? Y chéquense nada más que se me había equivocado, ¿no? Nada más. Y chequen bien que la factorización está bien, ¿no? Según yo la saqué y que todo estaba en orden, pero igual ya saben, hagan todo el proceso como si a lo mejor como les conviene a lo mejor eso para ir estudiando, vuélvanlo a repetir, revisan que yo me haya equivocado y ven que todo esto esta discusión que estamos teniendo, ¿no? Bien. Igual, si no, de todos modos, a lo mejor ahorita apenas van a asentar muchas cosas, igual piénsenlo y si no, de todos modos lo podemos discutir el próximo lunes para que quede bien claro esto. Les digo, no se preocupen si hay unas cosas que no les quedaron tan claras. Es complicado siempre. Esta parte de relacionar con la parte física, es siempre complicado eso, ¿no? Porque como les decía, yo puedo entender la derivada y la segunda derivada y todo eso en una grafiquita, pero ya está entendiendo qué sucede con el fenómeno, se complica un poquito. Ya para terminar, nada más muy rápidamente, aquí se lo dejo nada más lo dejo nada más como medio planteado y ya lo estudiamos bien con calma la siguiente sesión para que no sea tan pesado. Entonces, con todo esto que hemos discutido, podemos ahora ver un criterio de segunda derivada para extremos locales. Y entonces,
Déjenme aquí lo cito muy rápidamente y ya a lo mejor con calma lo revisamos la siguiente sesión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la primera derivada es 0, ya sabíamos que eso está estableciendo el punto crítico. O sea, vamos a estudiar nada más puntos críticos. Todos los casos tenemos que la primera derivada es igual a 0. Y ahora vamos a tener otra consideración. Si tomamos que la segunda derivada sea menor que 0, evaluada en el punto C, voy a decir que tiene un máximo local. Si la segunda derivada evaluada en el punto C es mayor que 0, vamos a decir que tiene un mínimo local. Y si es igual a 0, pues nada más no es concluyente, ¿no? Eso nada más no nos interesa. En realidad lo importante son estos dos conceptos, ¿no? Cuando tenemos un punto crítico y si evaluamos la segunda derivada en ese punto crítico, si es negativo es un máximo y si es positivo es un mínimo. Y de una vez, nada más para hacer esto un poquito más rápido, vean, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque ustedes pueden decir, ¿por qué evaluar en el punto me va a dar negativo? Si yo había visto que a lo mejor tenía que evaluar a un ladito del punto y al otro ladito del punto para ver. Pero fíjense, piensen en este punto que aquí tenemos un máximo, ¿no? Nada más para utilizar una gráfica que nos pueda ayudar. Este punto máximo lo que está estableciendo es que la derivada va, como habíamos dicho, primero era positiva pero decreciente y luego se hace negativa creciente de alguna forma, ¿no? Es decir, que cambia, ¿no? Esta es la segunda derivada, pero fíjense qué es lo que va a suceder en la segunda derivada. La segunda derivada ahí, si la evalúo en el punto, va a ser 0. No importa si le evalúo acá o si le evalúo acá, pero en particular en este punto, digo, va a ser negativa, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, tiene sentido que siempre que tengamos un máximo, la segunda derivada va a ser negativa porque tiene este comportamiento, ¿no? Que va decreciente, la función, a decreciente, y algo está haciendo que decrezca, y esa es la segunda, digo, la primera derivada que está siendo decreciente. Por eso es que, como la primera derivada tiene que ser decreciente para tener este comportamiento el máximo, la segunda derivada siempre tiene que ser negativa. Lo mismo vamos a tener, bueno, similar vamos a tener con valor mínimo. Aquí tenemos que es un valor mínimo, entonces vamos a pasar de decreciente a creciente la función. Es decir, mi primer derivada va a pasar de negativa a positiva. Y en ese aspecto, si yo evalúo en la segunda derivada, tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva precisamente por eso, porque la función está pasando exactamente de ser negativa a ser positiva, o tiene un comportamiento, digo, en este caso la derivada es así, pero tiene un comportamiento creciente la primera derivada, ¿no? Como tiene un comportamiento creciente, tiene sentido que la segunda derivada siempre sea positiva. Entonces, eso nos simplifica mucho el criterio que teníamos para máximos y mínimos. Nosotros nada más podemos o podríamos evaluar en el punto crítico la segunda derivada, ya vemos si es máximo o mínimo. Este criterio no es tan fuerte como el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada es muchísimo más fuerte, porque si, por ejemplo, tenemos que la segunda derivada sea igual a 0, o que se indetermine, ya no podemos concluir nada. En cambio, si se fijan, como estas funciones que hicimos aquí, con las que estuvimos mostrando los casos críticos, sí, casos críticos de los casos que podemos encontrar, ese no tiene ningún problema. Si analizamos el comportamiento de esta función a través de su primera derivada y su segunda derivada, vemos que efectivamente esta tiene una concavidad hacia abajo porque la segunda derivada es negativa, ¿no? Y tiene una concavidad hacia arriba porque la segunda derivada es positiva. O sea, siempre podemos estudiarlo, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? No importa si aquí calculamos, queremos aplicar el criterio de la segunda derivada para un punto mínimo, me va a dar 0, entonces no es concluyente. Sin embargo, nosotros podemos ver a través del estudio de la primera y segunda derivada que sí, efectivamente, la segunda derivada siempre es positiva. Digo, la primera derivada, sí, la segunda derivada siempre es positiva, y entonces la derivada siempre va a ser creciente, y entonces aquí puedo tener que es un mínimo, ¿no? En ese aspecto es mejor el criterio de la primera derivada, pero bueno, tenemos que hacer todos los intervalos y tenemos que evaluar en algún punto en cada intervalo. Entonces eso puede ser un poquito más complicado, aunque es más seguro. Tenemos este otro criterio que ya la siguiente clase hacemos un problema nada más para que lo chequen. Seguimos trabajando con esto. Entonces puede ser más sencillo, pero nada más con la consideración que no siempre funciona, ¿no? Entonces ya tenemos muchas más herramientas que podemos ocupar para ir estudiando las funciones, ¿no? Entonces, vamos a dejarlos aquí. Digo, ahorita nada más era como plantear este criterio de la segunda derivada. La siguiente sesión lo vemos con más calmita, vemos unos ejercicios. Y ya como les decía, con esto ya tenemos
prácticamente todo lo que podemos tener de herramientas para describir una curva. Y entonces ahora nos quedan dos cosas. Dentro de las derivadas nos quedan dos cosas. Por un lado, definir cómo podemos trabajar con estas derivadas en la computadora para veamos unas aplicaciones que podemos tener. Y por otro lado, estos criterios de optimización que nos van a ayudar a resolver otro tipo de problemas, en algunos casos más complejos. Pero bien, si no tienen duda de lo que vimos, de la tarea, algunas cosas que discutimos de la sesión pasada, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. ¿Nada? ¿Ninguna duda? No, profesor, todo bien. Sale. Todo bien, profe. Entonces, igual, digo, chéquenlo, a lo mejor algunas cosillas ahorita las dimos medio rapidita de este problema en particular, pero si no, igual lo podemos discutir. Vayan, quédenselo pensando y cualquier cosa que les surja de duda, lo podemos ver el próximo lunes. Igual subo ya la tarea, digo, va a ser una tarea muy cortita, nada más para que no dejemos de cubrir este material y que no se les junte con la siguiente, pero sí que puedan descansar un poquitín por lo menos de matemáticas, ¿no? Y a lo mejor con eso ya también pueden surgir unas cuantas dudas ya en la aplicación, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos el lunes. Nos vemos si quieren entonces ahora sí. Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana. De nada, igual, buen Profe, fin hasta para luego. todos. Buen fin de semana. Gracias, Hasta profe, que luego. tenga buen día. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Sale, hasta luego.